la mano, lo que pasa es que se necesita desarrollar una o plasma tiene una donación normal. Las van citando una vez a otra. Y después de la extracción, ¿tienes algún malestar o algún...? No. Tenemos, cuando sangre, Son tres. sí, la Presidente, la recuerdos. Eskerrik asko, Roberto, gogoan dut. Galdakoko ospitalean izan ginenean, Ama Esnearen gunea inauguratzerakoan ere zure gogoeta, orduan gogoeta etikoa eta baloretan oinarritutako gogoa eta izan zela, eta gogoan dut, eta gaurkoa ere bereziki eskertzen dut. Zuk esandako hitzetan azpimarratu egin nahi dudalako odol emaileen eskuzabaltasuna, eta eskuzabaltasun hori odol hartzaileek ere eskertu egiten dutela. Sailburua, Osakidetzaren zuzendari orokorra, eta beraz Osasun Saila eta Osakidetzaren zuzendaritza osatzen duzuen guztiok, gaurko honetan zentro honen bai profesionalak eta baita Miguel Angel presidentea, odol emaileen elkarteetako arduradunak, lurraldetako arduradun guztiok, jaun Andreok egunon. Eta eskerrik asko denoi lehenik eta behin zuen arretagatik eta batez ere zuen eguneroko jarrera eta ekarpenagatik. Euskadi letra larrietan ageri da betidanik elkartasunaren mapan. Elkartasuna osoan hartutan. Odola ematearen eremua ez da salbuespen bat, eta elkartasun hori lortzeko eta zabaltzeko zuen eta batez ere elkarteen lana aitortu egin nahi dugu gaurko honetan. Euskadi es un país reconocido en el mundo por su espíritu solidario y la donación de sangre ejemplifica este espíritu. Por eso las primeras palabras son de agradecimiento y de reconocimiento a todas las personas que habitualmente donan sangre, por su generosidad y por su compromiso. Por su compromiso también en una relación también en este momento contextualizada de descenso a nivel internacional de lo que son los niveles de transfusión. Y esto es lo que nos hace hoy precisamente también destacar la generosidad en el compromiso por parte de las personas donantes en Euskadi. Al mismo tiempo, mi reconocimiento y gratitud a las asociaciones hoy aquí representadas, a las asociaciones territoriales, que sois también, junto con las asociaciones locales, clave para explicar las cotas de solidaridad y de humanidad que Euskadi en general ha alcanzado. El pasado año, más de 50.000 vascas y vascos dieron sangre de forma regular y periódica. Tenemos una base de 60.000 donantes activos, por lo que sabemos. Estas personas donaron vida a las personas que la necesitan y al sistema de salud para que siga latiendo, como muestra el corazón que algunos lleváis, por lo que es también vuestro compromiso con la donación de sangre. Iaz 50.000 pertsonek egin ohi duten legez odola eman zuten. Odola eta bizia. Edozein gizabanakok izan dezakeen premiari aurre egiteko. Baita osasun sistema beraren bizi iraupena bermatu ahal izateko. Emaile horiei guztiei gure esker ona. Izan ere, beraiei esker urtero 30.000 pazienteren tratamendua bermatzeko aukera baitugu. Eta ezin genezake konformatu hala ere, Euskadiren ezaugarria elkartasuna da. Dudarik gabe, baina beharrak ere gero eta handiagoak dira. La donación voluntaria es la única forma de garantizar el tratamiento a más de 30.000 pacientes cada año. Son necesarias 400 donaciones al día. Son necesarias 400 donaciones al día en Euskadi. Euskadi presenta altos índices de donación,
también elevadas tasas de consumo debido al aumento de las necesidades, al aumento de la actividad y las prestaciones sanitarias de Osakidetza. Hoy, junto a las asociaciones, invitamos a la ciudadanía, especialmente a la juventud vasca desde los 18 años y especialmente también al paréntesis que se da entre los 25 o 30 años para que después, a los 30 años, también se retome ese compromiso de donación de sangre adquirido a los 18 años. Pero lo hacemos también con un llamamiento a los jóvenes, la juventud vasca que es tan solidaria, que es tan comprometida. Bueno, pues hoy queremos hacer también un llamamiento para esa concienciación y esa práctica de lo que es la donación de sangre. Invitamos, por lo tanto, a toda la ciudadanía a tomar consciencia de la trascendencia de decidir individualmente hacerse donante de sangre. ¿Existe la percepción de que estamos ante un problema resuelto? No es así. No estamos ante un problema resuelto. Garantizar la disponibilidad de reservas de sangre en todo momento puede resultar vital en el sentido más literal del término. Contamos con un sistema sanitario de vanguardia, riguroso y eficaz a la hora de garantizar que la sangre donada va a ser aprovechada al máximo en beneficio de quien lo necesite. Si lo hacemos, si conseguimos agrandar esta familia de donantes, creceremos más como sociedad avanzada y solidaria. Agradecemos, por lo tanto, el ejemplo de tantas y tantas personas donantes. Agradecemos la labor de las asociaciones que no solo concienciáis, sino que educáis también en lo que es la donación de sangre. Asociaciones que habéis organizado este evento y que contáis con cientos de personas solidarias, cientos de personas voluntarias. Agradecemos también el compromiso y el buen hacer de las y de los profesionales implicados en este proceso. Personas que conciencian, personas que educan, personas que transfunden bien, personas que cuidan a las personas que son sanas, personas que fidelizan a las personas que son sanas y que pueden ser solidarias por ser donantes de sangre. Asociaciones, personas profesionales, voluntarias y donantes, sois un ejemplo social y pedimos a la sociedad vasca que siga vuestro ejemplo. Eskerrik asko bihotzez, eman dezagun odola, eman dezagun bizia. Eskerrik asko.